Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo, listos para un poquito de chismecito turco. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender la mecha de la controversia, y créanme, la explosión va a ser grande. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de pasiones y dramas que rodea a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos figuras que para muchos están irrevocablemente unidas por el destino, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero, aguarden. No se entusiasmen demasiado pensando en un reencuentro romántico que haga vibrar los corazones. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un secreto a voces, una verdad que se ha estado susurrando en los rincones más íntimos de la farándula turca, una rivalidad. Sí, así como lo oyen. La frase Demet Özdemir explota, no somos socios de Can Yaman, somos rivales, ha estado circulando por las redes, encendiendo la mecha de la especulación y la curiosidad. Y hoy, en este canal, vamos a desmenuzar esta bomba informativa, analizando cada detonante, cada rumor, cada posible causa de este conflicto. ¿Qué significa realmente esta declaración explosiva? ¿Qué ha pasado entre estos dos íconos de la televisión turca? ¿Hay un conflicto real? ¿Es solo una jugada maestra para mantener la atención del público? Prepárense para descubrir todo lo que se esconde detrás de esta frase enigmática. Prepárense para sumergirse en el drama turco más jugoso del momento. Prepárense porque hoy, amigos, vamos a desvelar los secretos, las intrigas y las pasiones que han marcado la relación, o más bien, la no relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y prepárense para esta inmersión profunda en el mundo del espectáculo turco. Comencemos este viaje. Vamos a ello. Bueno, para empezar, debemos retroceder en el tiempo, a los orígenes de esta historia que ha cautivado a millones. Muchos de ustedes ya lo saben, pero para aquellos que se unen a nosotros en este apasionante viaje, es crucial recordar el punto de partida. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta novela, amigos, fue un verdadero fenómeno, un trampolín que impulsó a ambos actores a la fama internacional, elevándolos al estrellato. Fue un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. En Erkenci, Demet y Can encarnaron a Sanem y Can, una pareja que, desde el primer momento, irradió una química innegable. Su conexión en pantalla era palpable, intensa, cautivadora. Los espectadores se enamoraron de ellos, de su historia de amor, de la forma en que se miraban, de la manera en que se entendían sin palabras. Creyeron en su amor y, como suele ocurrir, muchos fans soñaron con que ese romance trascendiera la pantalla, que la magia que veían en la ficción se hiciera realidad. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Pájaro Soñador no solo era una telenovela, era un movimiento. Los seguidores esperaban ansiosamente cada episodio, analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de teorías, de expectativas. Sanem y Can eran, en ese momento, la pareja perfecta, la representación de un amor idealizado. Y naturalmente la fantasía se apoderó de la realidad. Y amigos, ahí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque cuando dos actores interpretan una pareja tan intensa y convincente, es prácticamente inevitable que los fans proyecten sus deseos y fantasías. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la esperanza y el anhelo de ver a Demet y Can juntos en la vida real. Los paparazzis, siempre al acecho, se convirtieron en verdaderos detectives, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera confirmar las especulaciones. Una mirada cómplice, un abrazo, una simple conversación, todo era analizado al detalle. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué hay de cierto en estas especulaciones? ¿Por qué se desvanecieron los rumores de romance? Aquí es donde la historia se tiñe de matices, donde la información escasea y las interpretaciones se multiplican. Lo cierto es que tras el éxito arrollador de Erkenci, la relación entre Demet y Can, al parecer, no siguió el camino que muchos anhelaban. Las versiones varían, por supuesto, y cada quien tiene su propia opinión, su propia lectura de los hechos. Algunos afirman que fuera del set, la conexión no fue la misma. Que sus personalidades eran muy diferentes, que no congeniaron fuera de las cámaras, y que simplemente, la chispa que encendían en pantalla no logró prender en la vida real.
Otros sugieren que hubo conflictos, desencuentros por diferentes motivos, ya sea por la intensa presión mediática, que pudo haber sido abrumadora, por diferencias creativas, por desacuerdos profesionales, o incluso, como suele suceder en el mundo del espectáculo, por egos que chocaron. Lo que sí sabemos es que en algún momento, la relación se enfrió. Los rumores de romance se desvanecieron, y la comunicación entre ellos se hizo cada vez más escasa. Las fotos juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron mínimas, y la posibilidad de un encuentro público parecía cada vez más lejana. Y aquí, amigos, es donde entra en juego la frase que ha desencadenado toda esta tormenta mediática: no somos socios, somos rivales. ¿Quién la pronunció? ¿En qué contexto se dijo? ¿Fue una declaración directa, una indirecta, una simple metáfora? Bueno, esa información es, digamos, parte del misterio. La fuente de esta frase, o de una frase muy similar, es difusa. Lo que sí sabemos es que ha estado circulando por las redes, especialmente en cuentas y foros dedicados a la farándula turca, alimentando el fuego de la especulación. La frase por sí sola es explosiva. Rivalidad entre Demet y Can. ¿Después de haber protagonizado juntos una serie que los catapultó a la fama? ¿Después de haber interpretado a una pareja tan icónica? ¿Por qué? ¿Qué había pasado para que la relación, que parecía tan prometedora, terminara en una supuesta rivalidad? La frase generó un revuelo impresionante, un torbellino de preguntas y conjeturas. ¿Celos profesionales? ¿Competencia por proyectos? ¿Malas decisiones? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías fueron muchísimas, y cada una de ellas intentaba explicar la aparente ruptura. Y como suele ocurrir en estos casos, la información concreta escasea, los testimonios son contradictorios, y las especulaciones florecen como malas hierbas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta rivalidad? ¿Cómo se manifiesta esta enemistad en el día a día de Demet y Can? Para empezar, la distancia. Ya no los vemos interactuando públicamente ni en eventos, ni en alfombras rojas, ni en entregas de premios. Evitan coincidir, protegiendo su espacio y sus imágenes. Cada uno sigue su camino, cada uno se centra en sus proyectos individuales, y la posibilidad de un reencuentro en pantalla, o incluso, de una simple foto juntos, parece remota. Por otro lado, la competencia. Se habla de una lucha por roles, por protagonismos, por el favor del público. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la búsqueda del éxito es constante, y cada actor busca su lugar en el Olimpo de la fama. Se rumorea que la rivalidad se manifiesta en la pugna por obtener los mejores proyectos, por ser la imagen de las marcas más importantes, por consolidar una carrera sólida y duradera. Cada uno quiere ser el número uno y, como sabemos, en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, despiadada. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos. Tras el fenómeno de Erkenci Kuş, ha demostrado su versatilidad y su talento en otras producciones. Series como Doğduğun Kaderinde y Anfara han sido un éxito rotundo, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En estas series, Demet ha interpretado personajes complejos y cautivadores, demostrando su capacidad para conectar con el público y para asumir roles dramáticos y desafiantes. Su popularidad sigue intacta, y su legión de fans crece día a día, demostrando el cariño y la admiración que despierta en el público. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, afianzando su posición en la industria. Can Yaman, por su parte, también ha expandido su carrera, explorando nuevos horizontes y proyectos internacionales. Tras su éxito en Erkenci Kuş, el actor ha participado en producciones en Italia y en otros países, consolidando su imagen como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su imagen se ha vuelto sinónimo de éxito y ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Su participación en series internacionales ha demostrado su ambición y su deseo de romper barreras, de conquistar nuevos mercados y de expandir su talento más allá de las fronteras turcas. Pero, ¿realmente existe una rivalidad real entre ellos? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Los rumores y las especulaciones son constantes, pero las pruebas concretas escasean. Quizás simplemente son dos profesionales que han decidido tomar caminos diferentes, que tienen intereses distintos y que simplemente no conectaron a nivel personal.
Quizás la presión mediática, las expectativas del público fueron demasiado grandes y decidieron mantener las distancias para protegerse, para preservar su privacidad y su bienestar emocional. O quizás, y solo quizás, si existe una rivalidad, una competencia, una ambición por destacar y demostrar quién es el mejor. En el mundo del espectáculo, esto no es algo inusual. Los egos a veces pueden ser grandes y la lucha por el éxito puede ser intensa. La ambición es un motor, un impulso que puede llevar a los actores a dar lo mejor de sí mismos, a esforzarse al máximo y a superarse constantemente. La competencia, en este caso, podría ser un incentivo, una forma de mantener la motivación y de buscar la excelencia en cada proyecto. Lo cierto es que la frase "no somos socios, somos rivales" ha generado un debate interesante, un análisis profundo sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda que detrás de las cámaras, las cosas pueden ser muy diferentes a lo que vemos en la pantalla. Que las relaciones humanas son complejas, que los sentimientos pueden cambiar, y que la fama y el éxito pueden generar tensiones y desafíos inesperados. A veces lo que parece un cuento de hadas, puede esconder una historia mucho más compleja, mucho más enigmática. El mundo de las telenovelas turcas es en sí mismo un universo lleno de contrastes. Por un lado están las historias de amor apasionadas, los personajes entrañables, las tramas que nos hacen soñar y suspirar. Por otro lado están los conflictos, las rivalidades, las intrigas y los secretos que se esconden detrás de las cámaras. La supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de esa complejidad, de esa dualidad que caracteriza al mundo del espectáculo. En conclusión, la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema candente en el mundo de las telenovelas turcas. La frase "no somos socios, somos rivales" ha desatado una ola de especulaciones y debates sobre su relación. Si es real o no, es algo que probablemente solo ellos saben. Lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos y exitosos que han conquistado al público con su trabajo. Han dejado una huella imborrable en la industria de las telenovelas turcas. Independientemente de su relación personal, su legado en el mundo de las telenovelas turcas es innegable. Han protagonizado una serie que ha trascendido fronteras, que ha enamorado a millones de personas y que ha marcado un antes y un después en sus carreras. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Han creado personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chismecito turco, que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta rivalidad entre Demet y Can, y que se hayan enterado de algo nuevo, de algo que les haya despertado la curiosidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que existe una rivalidad real entre Demet y Can? ¿O creen que todo es una exageración de los medios, una estrategia para mantener la atención del público? ¿Creen que algún día veremos a Sanem y Can reunidos en la pantalla, aunque sea como amigos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus teorías, qué es lo que más les interesa de esta historia. Compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista. El debate está abierto y me encantaría leerlos. Y por favor, si les gustó este vídeo, si disfrutaron del chismecito turco, no se olviden de darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo de las telenovelas turcas, a seguir desentrañando los secretos y las intrigas que se esconden detrás de las cámaras. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna de las primicias, de los análisis, de las noticias más importantes del mundo del espectáculo turco. Estén atentos porque el drama no ha terminado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan disfrutando del chismecito turco.